determinada de veces. O sea que en este caso, en lo que es un código, lo vamos a repetir unas secuencias de código, ¿sí? Unas sentencias de código, las vamos a repetir muchas veces hasta que nosotros tengamos una condición que se cumpla, la cual lo corte o lo haga seguir avanzando. En este caso, en C va a ser siempre condición de corte, ¿sí? No condición de avance. La condición de avance era un repetir hasta que, ¿se acuerdan? Y ahí se ponía la condición de corte. En este caso usamos los bucles para, a ver si nos recordamos, el bucle para, el bucle mientras y el bucle hacer mientras. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El para era para, y poníamos la variable de inicio, teníamos que poner hasta, o sea que estaría por acá dando vueltas esa condición, y teníamos que poner con paso 1 porque avanzábamos de uno en uno, ese era el para. Después tenemos el mientras, ¿sí? Fíjense que ahora tiene otra palabrita que se llama while, es simplemente la traducción de mientras a inglés, ¿no? Nada más que las condiciones, fíjense que están entre paréntesis, en el Saint no lo estaban. Y el do while vendría a ser algo como el repetir mientras que, ¿no? Hacer mientras que, mejor dicho, ¿no? Te tenían así. Hacer es la traducción de do, y mientras que sería el while, ¿sí? Con la condición correspondiente. ¿Bien? Vamos a ir detallado cada uno de los bucles. Vamos a ir hacia el code blocks. Melina, una pregunta. Sí, decime. Ahí que pusiste i más sería con paso en 1. Claro, ahora lo vamos a ver. Lo voy a poner con 6 porque después se me mezclan todos los proyectos de todas las comisiones. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio similar al que puse acá. Así seguimos la misma secuencia. Supongamos que yo tengo este ejercicio del CI, ¿se acuerdan? Mostrar los primeros n números naturales. Este n ingresado con n ingresado por el usuario. O sea que los números naturales ya sabemos que empiezan desde el 1, ¿no? Entonces, vamos a mostrar desde el 1 hasta el n, ¿sí? Que haya ingresado el usuario. Yo no sabiendo bucles, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y a escribir un montón de variables, aunque no sé cuántas voy a escribir, ¿no? Cuántas debería declarar, porque n es un valor que lo ingresa el usuario y puede poner cualquiera, entonces ahí ya estoy media en juego en ese tema. Tendría que declarar muchísimas para que por algún n que ingrese el usuario quepa en la cantidad de variables que yo tengo declaradas. Eso es sin bucles, o sea, es un desastre sin bucles. Ahora con bucles se soluciona. Entonces, este ejercicio, si yo lo tengo que hacer en Saint, ¿cómo teníamos que hacer? Y tenemos un n, que es el ingresado por el usuario, así que ya sé que esa va a ser una variable. Y ¿se acuerdan que en el Saint usábamos algo que se denominaban contadores? Un Bueno, contador, sí. voy a usar un contador, ¿bien? Entonces voy a definir n como entero y definir i como entero, que ya sé que esta va a ser un contador, ¿no? Mi contador. Como todo contador, a ver si hacemos memoria de esto, todo contador debe estar inicializado en algún valor, es entero, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué sucede con los contadores? Deben estar inicializados en algún valor, deben de ser enteros y incrementan en algún valor fijo. ¿Sí? Esto es un contador. Incrementan o decrementan, ¿no? Esto puede suceder también. Bien. Esa es la regla que se debía cumplir para contadores. Para acumuladores ocurría algo súper similar, ¿sí? Pero nada más que en vez de ser un valor fijo, ¿sí? La única diferencia en la definición es que en vez de ser un valor fijo, es un valor variable, porque le voy acumulando valores de otros lados que yo voy sacando, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia entre un acumulador y un contador. Mary, ¿le das un poco de zoom a la pantalla? Sí, perdón, Ahí. me olvidé. Hoy a la mañana me acordé porque yo estaba ciega. Perdón, Luz, lo vi re tarde. Bien,
seguimos. Definimos n y definimos i. Ahora lo que vamos a hacer es inicializar i. ¿En cómo la teníamos que inicializar? ¿En qué valor? Y o en 0 o en 1 ¿En generalmente. 0. 0 a 1. Depende. Cero. De las dos formas te va a Cero. cambiar cómo hagas la cuenta. Bien. Bueno, la inicializamos en 0. Ahí está. Inicialicé mi contador. Ok, ahora me queda pedirle al usuario que ingrese el n, ¿no? Uy, puse el printf, ya de tanta costumbre. Escribir. Ingrese el valor de n. ¿Bien? Y ahora vamos a leer n. Ok, ya está. Tengo n ingresada y inicializada. Ahora me queda hacer el bucle, ¿no? Donde muestre cada número natural desde 1 hasta el n que ingresó el usuario. Como hicimos 0, tiene que ser mientras y menor al número ingresado. Si hubiésemos usado 1, tendría que ser mientras menor o igual. Y menor al número ingresado, ¿así me dijiste? Perdón, no te escuché Claro. bien. Sí. O podría Bien. ser repetir también con paso en 1 hasta n o no. Con paso en 1 hasta n. Mientras sí, mira, claro. Claro. Pero ahora vamos a ir al para, ¿sí? Ahora vamos a ir al para. Ahora estamos sobre el mientras, ¿sí? Vamos a utilizar el mientras. El 0, bueno, en este caso me dijeron, bueno, inicializar el 0 y todo bien. Ahora, el 0 en realidad nunca está incluido en los números naturales, salvo que yo lo incluya, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé si han visto en matemática que está el n y está el n sub 0, ¿no? Donde se incluye el 0 en los números naturales. ¿Bien? Entonces la idea es que generalmente cuando ustedes hablan de números naturales, empiece desde el 1. ¿Bien? Entonces acá, si yo pongo menor a n y yo quiero mostrar los primeros n números naturales, ¿sí? Con n ingresado por el usuario. El número n, en este caso, lo voy a tener que incluir, ¿no? Sí, puedes poner, claro, menor o igual a n o si no, n más 1. Es lo mismo. Bien. N más 1, o sea, acá. Claro, puedes poner menor a n más 1. Son dos formas de, digamos, de cambiar ese. Sí, este no me gusta tanto como este, ¿sí? Este es como medio forzado, ¿sí? Este queda mejor, ¿sí? Ver algo medio forzado, esperen que cierre WhatsApp, me está molestando. Si veo algo medio forzado acá, después se me va a complicar cuando las cuentas empiecen a ser cada vez más complejas. Entonces es mejor dejarlo en menor a igual a n, en este caso, como lo deberíamos dejar. Bueno, mientras sea mi menor o igual a ese n que ingresó el usuario, sí que sería el número final que debería mostrar, ¿no? Mi seguidilla de números naturales hasta el n. ¿Qué voy a hacer acá dentro del mientras? Y primero lo que tengo que hacer es mostrarlo. Voy a escribir el 1, ¿no? Escribir y, ¿no? Muestro el 1, el primero que se va a mostrar. Y luego, ¿qué hacíamos? Le sumás, en este caso, un 1 al contador. Exacto. Sí, O sea, después en de este mostrarlo, caso ¿no? hacemos Obviamente. i más 1. Bien, sí, obvio. Salvo que haya empezado en 0. Podríamos haber hecho algo así, ¿no? Primero le sumábamos 1 arriba y ahí ya empezaba en 1. Medio rebuscado, pero podríamos haber hecho algo así. Ahora, recuerden siempre que cuando ustedes están en un bucle y tienen una variable acá que está comprendida con una condición donde, bueno, si es distinto o menor igual o mayor igual o lo que sea, recuerden que siempre debe estar afectada sí o sí adentro del bucle. Si no ven que no está afectada, por ejemplo, yo hacía esto nada más, yo no la estoy afectando a la variable, la estoy mostrando nada más. Si yo no la estoy alterando, significa que este bucle va a correr indefinidamente. ¿Sí? Entonces recuerden que mi manera de afectar, de alterar el valor, o sea, de aproximarme a que el bucle corte, es avanzando y de 1 en 1. ¿Sí? En este caso resuelve mi problema. Y ahí terminó, ¿no? Terminaba nuestro código en Seint. La idea era mostrar desde el 1 hasta el n, y acá lo estamos haciendo. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el lenguaje C? Int i, int n, int i, n. Bien, int i, y vamos a declarar int n,
¿sí? Este sería el contador. Inicializamos i en 1, ¿no? Igual que en el cint, ¿sí? Y ahora le pedimos al usuario que ingrese el valor de n. Ok, ponemos un salto de línea para que no quede toda la misma línea. Ahora leemos, ¿quién? A n, que es de tipo entero, ¿sí? Por eso es i, coma, y ¿dónde vamos a guardar el valor que ingrese el usuario? En la dirección donde se encuentra n. Genial. Ahora vamos a hacer el bucle. Mientras, condición va entre paréntesis como en el if, ¿sí? Como en los condicionales. Y menor o igual a n, nuestro hacer en el cint vendría a ser la apertura de llaves, ¿sí? En el while. ¿Bien? Entonces, todo lo que ocurra adentro de estas llaves del while es lo que se va a repetir, ¿sí? Si yo lo pongo por fuera, es lo que no va a estar incluido adentro del cuerpo de mi while, ¿sí? Bien. Ahora acá adentro, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir, ¿quién? Mi variable i, ¿sí? Que es de tipo entero. Voy a poner una separación acá por si imprimo varias, se pongan una al lado de la otra, pero separadas. Y ahora voy a poner la variable que voy a imprimir, que justamente es la misma i. Y luego, ¿qué hago? La incremento, igual que en el cint, i más 1. O, y ahora viene una otra forma de incrementar, se usa i más más. I más más es lo mismo que hacer esto. Se va a incrementar en 1 siempre. Si tengo que hacer un incremento en vez de 1 en 3, ya este i más más no sirve, ¿no? No nos sirve para usarlo. Tenemos que hacerlo de manera manual, así. Este i más más te incrementa en 1 la variable, ¿sí? Eso es lo que hace, es un operador de incremento. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo pasamos muy rapidito, pero son los operadores de incremento. Y si yo tuviera que decrementar, tengo que usar el menos menos. ¿Sí? ¿A qué diferencia hay con el i más 1, el i más más? Creo que te lo Ninguna. está diciendo como Es otra lo mismo. opción. Es más cool el I más Ah, es la más. opción, lo mismo, claro. Sería como otra Es lo opción mismo. para hacerlo, te está diciendo. Existe en el lenguaje C, Claro. existe un operador que se llama el de incremento y el de decremento y que cumplen esta función. Directamente, en vez de escribir i igual a i más 1, te lo resuelve rápidamente de esta manera. Es un operador que depende de donde lo pongas, te va a hacer distinta la acción. O sea, después eso más adelante nos vamos a dar cuenta de en qué influye. Ahora no nos va a influir en nada. ¿Sí? ¿Y El F más más el suma de a más 1? es un operador. Suma de a 1, exacto. Solamente de a Ok. 1. Operador, vamos a poner acá. Entonces Operador. pone esas, ellos nos vamos acostumbrando. Que los dejo ahí comentado para que ahora se acostumbre y ahora lo vamos a poner, lo vamos a considerar como algo que se va a poner siempre. Igual habías dicho Operador que más si... más o menos menos se usa para incrementar. Sí, Ah, no, que habías dicho igual que si no querés sumarle 1, que querés sumar 2 al contador, ya no sirve eso, ¿no? ya no sirve porque este se usa para incremento o decremento, sí, en el caso Pero de de uno menos solo. menos, en 1. ¿Sí? Listo. ¿Y no hay algo así Bien. para poner 2 o 3 o así el número que vos quieras? ¿O ya tenemos que recurrir a la opción Mira, esa de yo nunca i es probé igual de a... ponerle muchos más. Por ahí si vos duplicás los más, se Ah, suma de bueno, a pero 2 sería o más fácil así. ya el otro porque nada, pones el Sí, número. Bueno, porque igual si no listo. estás contando a ver la cantidad que estás poniendo, entonces Está bien. mejor. El incremento así, úsenlo para cuando incrementan de 1 en 1. ¿Sí? Acostúmbrense para el incremento de 1 en 1 y listo. O decremento, ¿sí? En el caso de que lo usen al revés. ¿Y el I más más, Decime. dónde se pondría? ¿En el I igual I más o I más de 1? No, así. O sea, si yo tengo que reemplazar esto, vamos a hacerlo al revés. Lo haría así. Muy bien. Ah, listo, ¿Sí? gracias. ¿Ya? Ok. Lo que estás Entonces, haciendo este de, while, lo que estás sí, haciendo de decime. comparar tipo con el PCInt, si lo hicieras siempre vendría bárbaro porque es muy claro, queda muy claro. Ah, bueno, genial. Lo que pasa es que ahora cuando, este es el último día que lo compararía con el Saint. Claro, O sea, el después ya pseudocódigo es lo muy podemos avanzado usar capaz. siempre.
Pero ya mañana van a ver un tipo de dato donde en el SEIN nunca lo usamos, entonces se van a marear cuando lo vean en el SEIN. ¿Sí? Ok. O sea, no existe en el SEIN. Pero sí, sí, se puede usar. El pseudocódigo está para eso, ¿no? Para que ustedes primero entiendan la lógica y después la traduzcan al Java, C, PHP, lo que se les pinte. ¿Bien? Bien. Termina nuestro bucle while y de acá ya terminó todo, ¿no? Ya está, terminó nuestro programa, es este. ¿Sí? Vamos a comentar esto para que les quede. Entonces, si yo ejecuto, ingreso el valor de n, por ejemplo, ingreso un 15, fíjense, me muestra el 1, el 2, el 3, hasta el 15. Entonces, fíjense acá que yo empecé desde el 1, ¿sí? 1 es menor o igual a 15, sí, bueno, entra, lo imprime, imprime el 1 y avanza. O sea que ahora i vale 2. 2 es menor o igual a 15, sí, bueno, por lo tanto vuelve a entrar, imprime el 2. Avanza, ahora vale 3. 3 es menor o igual a 15, sí, imprime, avanza, y así sucesivamente, hasta que llega a que i es igual a 15, 15 es menor o igual a 15, por lo tanto va a entrar, ¿sí? Va a imprimir el 15, ¿sí? Va a avanzar, ahora va a ser 16, y cuando averigüe otra vez, 16 no es menor o igual a 15, por lo tanto corta y salta, ¿sí? Salta hasta el return, ¿no? ¿Bien? Esa es la idea del bucle while. Y en un momento, alguno de ustedes me dijo, pero esto lo podemos hacer con un para también, ¿no? Para con paso 1 y toda esa cosa que tenemos en el CI. Bueno, vamos a probar lo mismo, pero con un bucle para. Vamos a hacer un bucle 2, 6. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y vamos a usar un bucle para. ¿Y por qué digo que puedo usar un Poné bucle el para zoom de acá? nuevo si podés, que se salió Ah, sí, cuando sí. cambiaste. Ahí está, gracias. Sí, se va todo el tiempo. Tendría que aumentar la fuente para que quede así siempre. ¿Por qué no se puede usar un bucle para? Porque hay veces que no vamos a poder usarlo. Y hay veces que sí. O sea, ¿cuál sería la decisión? ¿Qué sería lo que me llevaría a tomar esa decisión? Y fíjense que yo le estoy diciendo los primeros n números naturales. O sea, que el n ingresado por el usuario va a ser un dato. O sea, que yo ya sé cuántas veces va a iterar. 15 veces, ¿no? 1, 2, 3, hasta el 15, cuando yo ingresé el n15, ¿sí? O sea que es un dato que lo voy a tener de antemano asegurado que va a ser la cantidad de iteraciones. Entonces yo sabiendo cuántas veces va a iterar y desde cuándo, porque sé que empieza desde 1, entonces ahí tengo que usar un for. ¿Bien? Ahí uso un para en lo que sería el CI. ¿Bien? Esa es la diferencia importante entre un bucle while y un bucle mientras y un bucle para. ¿Cuál es? Que en el para yo tengo que saber de antemano cuántas iteraciones voy a tener. En este caso yo la sé, es n. ¿Sí? Me lo ingresó el usuario. En el while, en el mientras, ¿sí? Yo no es necesario que sepa cuántas iteraciones va a tener. Y ahora vamos a ver después un ejemplo de donde exclusivamente es un while y no es un bucle para. ¿Sí? Entonces, como yo sé que voy a iterar n veces, yo sé que acá puedo usar un bucle para tranquilamente. Vamos a usarlo. En el caso del CEINT, ¿cómo veníamos? La primera parte era la misma, ¿no? Esto lo podemos copiar, ¿no? Esto lo copiamos. Este igual a 1 no es necesario porque lo inicializamos en el para, ¿no? ¿Se acuerdan las características del para? Teníamos para, ¿sí? Me olvidé del ingreso del usuario. Así no pierdo el tiempo. Ahí está. Y ahora tengo el para. Y igual a 1, ¿no? Empieza desde 1. ¿Hasta dónde? Hasta n. Hasta el número que ingresó el usuario. Con paso 1, ¿sí? Voy avanzando de 1 en 1, ¿sí?
No me acuerdo si acá decía hacer o no, hacer, y empezaba el para. ¿Bien? Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es escribir mi número i, y después, en lo que pasaba con el mientras, era que tenía que avanzar uno, y bueno, en el para no es necesario porque lo hace el mismo bucle, ¿sí? Avanza de uno en uno, el mismo bucle, no es necesario que yo manualmente tenga que hacer i igual a i más 1. Entonces, empiezo con el para desde i igual 1 hasta n, que es el número que me ingresó el usuario, y voy de uno en uno. ¿Sí? Y escribo i, y avanza 1, y escribo i, y avanza 1, y escribo i. ¿Bien? Ahora, vamos a replicar esto. Acá terminó el algoritmo, ¿no? Vamos a replicar esto en C otra vez. Entonces, declaro n, declaro mi, que va a ser justamente mi contador, y ahora vamos a ver que no es necesario declararlo. Declaro mi, y lo que voy a hacer es, ahora otra vez le pido al usuario que ingrese el valor de n. Hacemos un scanf, o sea, leemos ese valor, donde lo vamos a guardar en la dirección de n. Y ahora para definir el para se usa un for. For es la traducción de para, así que no hay que ir muy lejos para saber qué significa for. Y ahora inicializamos i. Fíjense que igual que en el Saint, pongo desde i igual 1, ¿sí? Desde. Y ahora acá, fíjense que la delimitación, o sea, la separación sería un punto y coma. ¿Sí? En vez de poner hasta, vamos a poner un punto y coma. ¿Bien? O sea, que sería la condición inicial, la inicialización, y ahora lo que sigue después del punto y coma es la condición de continuación del for, ¿sí? Hasta dónde debería llegar, y mientras i sea menor o igual a n, voy a seguir avanzando, ¿no? De uno en uno. Entonces esta es la condición de continuación en mi for. ¿Y cómo voy a ir avanzando? Y voy avanzando de esta manera, i más 1, ¿no? Ese sería el compaso 1. Esto, ¿cómo se puede escribir también? Así. ¿Bien? Entonces, en un for, ¿qué tenemos? Valor inicial. Después sigue condición de continuación. ¿Sí? Les pongo continuación porque no me van a poner la condición de corte acá. Esta no es la condición de corte. Condición de corte sería i mayor a n, ¿no? La condición opuesta a la que tenemos. Y voy avanzando de uno en uno. El i más sería igual que en paso 1, ¿no? Con paso 1. Exacto, exacto. Sí, es el compaso de uno de acá. ¿Sí? Bien. El hacer es lo mismo que decir abrir la llave de mi for. Recuerden que ahora todo lo que implique, todo lo que tenga cuerpo, como el if, como el for, como los bucles que tengamos que cerrar en sentencias adentro, ¿sí? Tienen que tener un ámbito. El ámbito es definirle una delimitación donde está dentro de la apertura y dentro del cierre de esta llave. O sea que lo que exista acá adentro, ¿sí? Va a ocurrir sí o sí si entra en el for, ¿no? Bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer adentro del for? Y lo que tenemos que hacer es un printf, como aparece ahí en el ejemplo del CENIL, perdón, printf, y vamos a imprimir a quién, a nuestra variable i. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo algo muy similar a lo que ocurría en CEIN, nada más que esta traducción de compaso 1 es media complicada. Hubiese estado bueno que diga de uno en uno, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, condición inicial, o sea, valor inicial, perdón. Condición de continuación de nuestro bucle. Hasta dónde debería llegar, ¿no? Este es decir, debe ser el hasta. ¿Sí? Y este es el de uno en uno. ¿Sí? Vamos a poner condición de continuación, vamos a poner hasta mejor, ¿no? Mientras i menor o igual a n. ¿Bien?
Entonces, si yo ejecuto esto, me debería funcionar correctamente, como me funcionó recién el otro. Vamos a inventar, es más lindo. Acá pongo el 15 otra vez, y fíjense que me ejecuta de igual manera. ¿Cuál es la lógica del for? Si yo tengo que hacerlo en la ejecución paso a paso, ¿no? Si yo ejecuto paso a paso, les voy a mostrar una manera de que se vea, que quizás es mucho más fácil que yo mostrándoles a mano. Vamos a hacer un run to cursor. Bien, esto ya lo hemos hecho el otro día para mostrarles lo que iba sucediendo. Y voy a poner una ventanita acá, y fíjense el valor de i. Fíjense que les muestra los valores que tienen las variables al inicio, ¿no? Bueno, en este caso estoy empezando acá. La variable i en 0 es algo sumamente raro, no siempre tiene el valor 0. Fíjense que n es igual a 16. Yo nunca ingresé este número todavía. O sea que tiene valores aleatorios, ¿sí? Este 0 es algo que se dio de casualidad. En realidad nunca se inicializa en 0. ¿Sí? No tiene un valor, cuando yo declaro la variable, no tiene el valor inicial en 0 como ocurría en Saint. ¿Sí? Ya les mencioné la clase pasada. Fíjense que acá con n lo podemos comprobar fácilmente, que tiene el valor 16, y yo todavía no ingresé nada. Estoy parada acá con esta flechita amarilla, no. ¿Bien? Vamos a avanzar. Bien, me dice, ingrese el valor de n. Bueno, vamos a ingresarlo, nos pide por favor que lo ingresemos. Vamos a ingresar el 15, como hemos hecho con los otros ejemplos. Bien, fíjense, se modificó la variable n, ahora tiene almacenado un 15. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con i. Acá i todavía no tiene el valor 1. O sea, esta sentencia todavía no se ejecutó, ¿sí? Se tiene que ejecutar. Está parado acá, pero todavía la sentencia no se ejecutó. Ahí se ejecutó. Fíjense que la i comienza en 1. Cuando comienza en 1, verifica, una vez que te plasma el valor inicial, verifica que este valor cumpla con la condición de continuación de nuestro bucle, ¿no? O sea, 1 es menor o igual a 15, entonces va a entrar. ¿Sí? Entra, y ahora vamos a ver por pantalla el 1. ¿Sí? Se imprimió en el printf. Vuelve. Ahora fíjense lo que pasa. Ahí pasó a ser 2. ¿Sí? ¿Qué hizo? Se avanzó, incrementó en 1, se convirtió en 2, verificó si ese 2 estaba dentro de esta condición, o sea, 2 es menor o igual a 15, o sea que está dentro de esta condición. Entonces va a entrar al cuerpo del for y va a ir a imprimir, ¿sí? Va a ejecutar esta sentencia, ahí imprime el 2. Ahora se va a ver otra vez el valor de i alterado, ahora es un 3. ¿Bien? ¿Qué pasa? Incrementa 3, ¿sí? 2 más 1, 3. Ahora, verifica que ese 3 esté comprendido, ¿sí? En esta condición, es decir, 3 es menor o igual a 15, sí, lo es, entonces va a entrar. Y así sucesivamente, fíjense que avanzo, 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 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Acá vale 15, me va a mostrar el 15 ahora en pantalla, ¿sí? Y ahora esto se va a avanzar a 16, ¿no? Ahora va a incrementar a 16. Cuando se ejecute esta sentencia va a incrementar a 16. Va a verificar si 16 está cumpliendo la condición, es decir, 16 es menor o igual a 15, no lo es, así que no debería entrar. Fíjense que va a saltar hacia afuera. Terminó. ¿Bien? Con el i, fíjense en qué valor quedó, en 16, o sea, la condición de que de corte. 16 es mayor a 15. ¿Bien? ¿Se entendió el for? ¿Alguna duda con el for? ¿Ninguna? Eso que ejecutamos recién se llama debugger, ¿sí? Un debugger forma parte del color, lo pueden usar ustedes también, ¿sí? Ya les había mostrado, creo que la clase pasada, en el Run to Cursor, ustedes seleccionan desde dónde quieren empezar, ¿no? Supóngase que tiene muchas sentencias de código y quieren saltearse un par. No se las saltea realmente, ¿qué hace? Las ejecuta y se para donde ustedes pusieron el cursor.
¿sí? Si yo quiero empezar de acá o de acá, entonces apretan Run to Cursor y después van avanzando línea por línea, ¿sí? Next line, next line, next line. Y con esta ventanita de acá, fíjense, es un bichito, ¿sí? Se llama Debugging Windows, y voy a Watches. Watches lo que hacen es mostrarnos los valores de las variables locales. Fíjense que se le dice local. ¿Por qué? Porque pertenecen a ¿qué? A mi función principal de main. ¿Sí? ¿Bien? Pueden poner otras variables acá. Yo si quiero, podría haber usado, saber el valor de otra variable que haya declarado que no esté mencionado acá, lo pongo simplemente acá. Por ejemplo, J. J no existe. ¿Sí? Me va a tirar que no existe en el ámbito, ¿sí? Ahora ya corté la ejecución. Pero puedo poner variables acá adentro. Después las quito, fíjense. No es que estoy declarando, estoy poniendo qué variables quiero ver. ¿Sí? Acá no declaro variables, ¿sí? No se confundan con eso. Bien. Ya quedó claro lo del for, entonces ahora nos queda un ejemplo más de otro bucle que es el do while, ¿no? Ah, perdón, me quedé con algo más que les tenía que mostrar. Fíjense que esto se puede evitar. Así de copado es el for en ese sentido. Puedo hacer esto. ¿Bien? Esto se puede hacer. ¿Diferencia? Vamos a ver la diferencia. Si yo lo ejecuto paso a paso, van a ver la diferencia que hay entre haber hecho eso recién. ¿Se acuerdan que la variable i era igual a 16? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. O sea, el último valor que tuve de la variable i fue el 16. Vamos a ir a mi watches. Vamos a dejarlo por acá. Fíjense que acá me está reconociendo solo n. Ya de entrada es distinto de como lo tenía antes. ¿Se acuerdan que tenía n y i? Bueno, acá existe solo n. ¿Bien? Vamos a ir avanzando línea por línea. Vamos a ingresar el 15, como habíamos hecho en el ejemplo de recién. Ahora sí empieza a existir i. ¿Por qué no existía antes, no? ¿Por qué existe ahora? Porque lo declaraste adentro del for. Sí, pero ahora va a pasar algo después. La declaro dentro del for. Ahora va a empezar a avanzar. ¿Sí? El for va a hacer que avance de uno en uno mi variable i. Uy, apreté algo más. Puse Run to Cursor otra vez. Esto puede pasar, chicos. Vamos a hacer otra vez. Bien. Con el 15. Bien, vamos de línea en línea, línea en línea. Bueno, hasta el 15, 12, 13, 14, 15. Genial. Chau. Fíjense, ¿qué pasó con la variable i? No está más. Ni siquiera, no vale 16, no existe. Quedó en el ¿Sí? limbo del Es vacío. una variable que solamente aplica al bloque en el que estás trabajando, digamos. No es una variable que vas a poder utilizar capaz pues, en todo el main, Exacto. digamos, ¿no? Muy bien. Como Y una variable de muy buen. tipo JavaScript se llama ent, ¿puede ser? No. No me acuerdo. Es una variable interna, si lo querés decir de Claro. alguna forma, para que no quede muy. Y O si vos sea, querés, me por gustó ejemplo, mucho la usar terminología que usaste. una variable para Decime. más de un bucle, la podés definir por fuera del main, ya definido. Exacto. No. Por fuera del ¿No? main nunca. Bien. Adentro del main tiene que estar definida. ¿Sí? Después cuando veamos funciones, eso va a cambiar. Pero ahora no me declares una fuera del main porque hay un problema ahí, ¿sí? Y ahora con este ejemplo les voy a explicar por qué hay un problema. Porque que les diga que hay un problema no les estoy explicando nada. ¿Sí? A veces cuando uno les dice, che, esto no lo hagan porque está mal. ¿Y por qué está mal? Sí, porque está mal. Es horrible que te digan algo así y no te expliquen por qué. Fíjense que, ¿qué pasó con i? Existe adentro del for y muere adentro del for. O sea que existe adentro de estas llaves y muere después de que se va del for. Esto se llama un ámbito, ¿sí? Esto es un entorno. Vive en este entorno y mueve en este entorno. ¿Bien? Entonces funciona en este ámbito del programa. En este ámbito de llaves y cierres va a funcionar. Por eso es muy importante cuando les decía el cuerpo del for, ¿sí? Fíjense que yo declaré i acá,
y vivió y murió acá, no existe más, ¿sí? La posición de memoria donde estaba ahí, ya está, la puedo usar para otra cosa porque no existe más mi variable. ¿Qué pasa con las variables que yo declararía acá afuera ahora? Esta variable no solo existe acá afuera, sino que existe también acá adentro y en cualquier otro lado que yo la use. Ese es el problema de estas variables, ¿sí? Que se declaran afuera del main. No es que existen solo en el main. Van a existir en cualquier lado. ¿Bien? Ahí empieza el problema de estas variables que yo las declaro por fuera del main. Por eso se le dice variable global, porque existe en cualquier entorno, no solo en el main. ¿Bien? El main es un entorno, ¿o no? Es un ámbito, el ámbito del main. ¿Sí? Todo lo que esté declarado acá adentro, vas a vivir y morir acá adentro. ¿Bien? Esta no vive y muere dentro del main, va a seguir existiendo. Aún así, cuando el main haya muerto o otra función que yo tenga. ¿Bien? Por eso estas variables globales no se pueden usar, porque no solo que se modifican en cualquier ámbito, ¿sí? O sea, podemos hacer desastres en cualquier ámbito. Cambiamos el comportamiento de esta variable y cambia en cualquier ámbito que yo la use. Por eso hoy en día en la programación es algo que no se debe hacer. No debe existir las variables globales. ¿Bien? Bueno. Me quedó un breakpoint ahí. Ahora sí. Y una pregunta. Decime. ¿Nosotros es recomendable usarlo la variable así como la segunda vez? Tipo, ya declararla en el for, ¿o no va a ser necesario? No, te conviene declararla en el for porque yo creo que la vas a usar nada más para que incremente y termine, y ya está. Si la tenés que usar por fuera del for por X motivo, que no sé por qué la usarías, porque si ya tenés n, que ya sabes que es la cantidad de datos, y en todo caso va a valer un valor más, ¿no? Va a valer 16 si n vale 15, cuando se vaya del for. Por eso te conviene declararla adentro y que muera adentro, y ya está. ¿Sí? Es mucho más eficiente. Si se pone a pensar, no es lo mismo declarar una posición de memoria y decirle esta posición de memoria es para ahí, y que viva durante todo el programa, antes que declararla simplemente adentro del for y que viva y muera ahí. Y yo después esa posición de memoria la puedo usar para otra cosa. ¿Bien? Es espacio de memoria RAM esto. Acá es espacio de memoria RAM Permite, por que ejemplo, nació usar y muchos murió. contadores ¿Bien? que se llamen siempre igual y saber que tus contadores siempre se van a llamar i. Siempre quedas un i, Claro, un contador, por ejemplo. así de esta manera podés declarar otro i también, creo. Claro, que Si siempre usamos quedas la un misma lógica, contador podrías crear otro i. Claro. y ya sabes que siempre quedas un i es porque hay un contador y no se pisan entre ellos. Bien, salvo que haya for anidados, ahí sí no pueden poner anidados, me refiero a que adentro de este for haya otro for. Si pones otro i ahí, acá se te Claro, va a si no, hasta que romper. no cierres la llave, la última llave de ese for, no puedes volver a repetirla la variable. Claro, exacto, exacto, ese es el ámbito. ¿Bien? Perfecto. Sí, lo entendieron, genial. Es algo que después les hace ruido, ¿sí? Cuando empiezan a trabajar con funciones. Ahora vamos de a poquito dejando en claro qué significa un ámbito del programa. Bien, ¿qué nos queda? El último bucle. El bucle for. El bucle for. El bucle do while. ¿Por qué no puse do while acá en vez de poner 3 do while? Son cosas que no se me ocurren. Bueno. Supongamos que yo había hecho un ejemplo similar. Vamos a seguir la misma línea, así. Bueno, es una tontería, ¿no? Pero supongamos que quiero mostrar los números naturales desde 1 hasta que el usuario diga basta. No va a decir basta y le va a gritar a la computadora, sino que va a ingresar una S o una N si quiere seguir o no quiere seguir viendo números naturales, ¿no? Acá yo no tengo un N, o sea, no le digo hasta dónde, ¿sí? Hasta qué número. Le estoy diciendo simplemente que el usuario le va a avisar cuando quiere cortar el bucle o no. ¿Esto se puede hacer con un for? Pregunta. ¿Se puede hacer con un for? Sí, pero tenés que forzar que cambie el valor de la variable, o sea, del contador, y no es recomendable forzar. Lo de forzar me gustó. Se puede hacer con un for, pero no debería hacerse con un for, ¿sí?
Porque la condición que deberías poner en el for no sería una condición de hasta que llegue a n. Sería una Claro. condición hasta que el usuario ingrese un valor, ¿no? Es que claro, o sea, vos Y lo el- ponés, se repite un bucle y vos le preguntás al usuario si quiere seguir o no. Y si no quiere seguir, haces que Claro, la condición, la forzás para que la condición sea igual a la exacto. condición de corte. Sí, claro. Merilia. Sería una otra condición, por decir de alguna forma. Pero el for no existe para eso, ¿sí? El for ya dijimos que existe para cuando tenemos una cantidad de iteraciones, ¿sí? Finita, que nosotros ya sabemos de antemano. Entonces, en este caso no se está cumpliendo eso. ¿Bien? Mary, los chicos te piden Zoom. Sí. Ay, otra Y vez. Le voy a tener que cambiar la fuente porque... Ezequiel tenía un problema que le decía que la I en el for no estaba declarada. No sé si querés que comparta ahora o... Ah, Ezequiel, ¿qué te dice? ¿Estás declarando la I acá adentro? ¿Así? Salvo que estés usando un codeblocks. Ah, ya sé qué te puede estar pasando. Ah, déjame ver. Me parece que sé lo que te pasa. Mm. Bueno, de nuevo. Pero hay una cosa acá que tendrías que activar. Fíjate si no tenés algún error en el código, ¿sí? Si no lo tenés, después lo vamos a ver que hay algo que tenés que activar acá. Lo vamos a ver al final. ¿Sí? Porque hay compiladores, o sea, hay códigos viejos, por decirlo de alguna manera, donde antes no se podía hacer esto, ¿sí? Salvo que actives una librería, ¿sí? Acá hay unas librerías del compilador donde te generan ciertos permisos. Antes no se podía, ¿sí? O podés hacer que no te deje, o podés hacer que te deje y simplemente la puedes declarar acá adentro. Puede ser que se te está dando una situación así. Ah, el último. Qué raro entonces. Quizás tenés alguna configuración. Bueno, sí, después lo vamos a ver, porque quizás es simplemente un error en el código. ¿Bien? ¿Borraste esta? Esta no tiene que estar, no la declares dos veces. Y poner i igual 1, así como está, con los puntos y coma. Bueno, después lo chequeamos. Bien, vamos a seguir con el último bucle. En este caso, bueno, yo quiero mostrar los números naturales desde el 1 hasta que el usuario diga basta. Y yo dije, bueno, con un while lo podría hacer, ¿no? Esta situación. Sí, tranquilamente. Vamos a hacerla con un while. Primero vamos a hacerla en seguir, porque me dijeron que mejor se comprende ahí. Entonces vamos a definir. Si yo quiero ir desde 1 hasta que el usuario diga basta, voy a tener un contador igual, ¿no? Como entero. Este va a ser mi contador. Que el usuario diga basta sería como ingresar la palabra o la letra Claro, N podés o la letra decir, S, ¿no? claro, podés decir que cuando el usuario ingrese un 0 se corte y lo avisás con un printf, Claro. ¿o no? Este va a ser, sí, con un scanf Claro, lo ingresarías. Esta va a ser nuestra variable que en definitiva va a ser la condición de corte, ¿no? Cuando ingresemos un valor distinto de N, un valor distinto de S, perdón, distinto de S. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, y la vamos a tener inicializada en 1, ¿sí? Porque vamos a hacer un bucle, vamos a hacer un mientras, y seguir la vamos a inicializar en S, como que quiere seguir, quiero que entre en el bucle while, así me muestra el primer número y después le pregunta, ¿bien? Entonces podríamos hacer algo así. Mientras, seguirse igual a S, en el int, algo así, perdón si me confundo, hacer. Mientras seguir es igual a S, hacer. ¿Qué hacemos acá? Vamos a mostrar, escribir y
¿sí? Escribe el número i. Ahora, ¿qué debería hacer? Avanzar i en 1, ¿no? I más 1, porque va a avanzar hasta el siguiente número natural. Esto no va. Se me mezclan los lenguajes. Y ahora le vamos a preguntar, ¿desea seguir viendo números naturales? Otro número natural, ¿no? SN, o sea, sí o no. Y ahora leemos, ¿quién? El carácter seguir. Fin mientras. Entonces, va a cortar cuando el usuario ingrese una N o cualquier otra letra que no sea S, ¿no? O sea, mientras ingrese S, va a seguir avanzando este bucle y mostrando cada número natural desde el 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, pero a medida que muestra, también le pregunta si desea seguir viendo otro número natural, leerá la variable y bueno, dependiente del valor, seguir avanzando o no. Tengo una ¿Tienen que tengo algo en consulta. el chat? Sí. Viste que nosotros podíamos hacer si el valor que ingresó era un valor que nosotros no queríamos tener en el programa, lo volvías a mandar, ponerle a que tenía un error, volver a ingresar el valor. Y si no, metíamos todo este mientras, ¿no? O en este caso este while do. ¿Se puede hacer La lo mismo con variación, las... estás hablando. Claro, ¿se puede hacer lo mismo con las letras? Ponele, si queremos que ingrese S o N. Si ingresa una letra distinta de S, distinta de N, que vuelva a pedirle que ingrese la letra. ¿Se puede hacer eso? Sí, tendrás que poner a esto mientras, otro mientras, ¿no? Mientras la variable sea S o sea N, perdón, mientras la variable sea distinta de S o sea distinta de N, va a seguir pidiéndole que ingrese, ¿sí? Perfecto. Entonces se puede hacer también con chars eso quería saber. Claro, O sea, claro, sí, perfecto, sí. excelente. Gracias. Exacto, se puede hacer con chat. Bien. Este bucle ya terminó, este algoritmo está finalizado. O sea, el usuario dice basta, aprieta la tecla N o cualquiera distinta de S, ¿sí? Por lo tanto, se va a terminar de mostrar los números naturales y ahí termina nuestro algoritmo. Vamos a traducir esto a C. Int i, contador, char, seguir. Acuérdense que los char solo almacenan un carácter, ¿sí? Recuerden que el mínimo espacio de memoria, el mínimo espacio de memoria que puede leer una máquina es un byte, ¿no? Y bueno, y es el tamaño de un carácter, ¿sí? O sea que recuerden que siempre un carácter se almacena acá, en un char, ¿sí? Ahora vamos a inicializar i en 1, e inicializamos ¿quién? Seguir, ¿no? En S. Bien. Ahora, mi mientras va a ser el while, seguir es igual a S, ¿no? Lo mismo que este, nada más que lleva 2. Para la comparación de cuenta que son 2. Si se olvidan de poner 1, están asignándole a seguir una S acá adentro. Así que no. Yo estoy comparando, ¿sí? Abro mi llave del cuerpo del while, que va a ser mi hacer, ¿sí? Vamos a imprimir nuestra variable i. Entonces imprimimos un entero, vamos a poner un espacio. ¿Quién es? Es i. Ahora vamos a avanzar i en 1. Acá en Cint, o ya lo conocemos también en C, se puede escribir así, pero como conocemos el operador de incremento, lo escribimos así, ¿sí? Y ahora le vamos a preguntar si desea seguir viendo otro número natural. Bien, salto de línea, pongo acá, así no queda todo feo. Y vamos a hacer un scanf de quién, de la variable de tipo carácter, por eso pongo una C. ¿Y de dónde lo almaceno? Almacenarlo en la dirección de la variable seguir. Y bien, ¿y ahora qué va a hacer? Va a mostrar enteros, ¿sí? Desde el 1 hasta que se le ocurra terminar. Entonces, vamos a ver si esto anda. Primero voy a comentar Vos esto, ahí yo no tendrás que salto. aclarar que tiene que tocar la S para seguir, porque tipo si
Alguien que no lo conoce no Tiene tiene ni que, idea. obvio, sí. Supongamos que el usuario medianamente se da maña y pone ese y aprieta Enter, ¿sí? Pero es un programa nada más de muestra. Si no, acá tengo que hacerle toda una instrucción de cómo debería hacer para continuar. ¿Sí? Pero generalmente en un juego, cuando te ponen SN, vos agarrás y apretás la S y apretás Enter por sentido común o ya de haber estado tanto tiempo trabajando con juegos. Bueno, esto es algo así, ¿no? Bien. Ingreso el valor de n, claramente acá hay un error, significa que no me está ejecutando este proyecto. Recuerden que para que estemos sobre el proyecto, ¿sí? Estemos compilando el proyecto que queremos compilar, tiene que estar en negrita. Fíjense que todavía sigue en negrita mi bucle 2 y estamos en el while, ¿sí? El bucle de while, acá. ¿Bien? Ahora sí, vamos a compilar y ejecutar. Me mostró el 1 y me mostró al lado, ¿sí? Si deseo seguir viendo un número natural. Esto no me gusta, me gustaría que me lo muestre uno y salte abajo, ¿no? A preguntarme. Bien, ponemos un barra n si querés. Ahí está. Ahí está. 1. ¿Desea seguir viendo otro número natural? Sí. 2. ¿Desea seguir viendo otro número natural? Y fíjense qué pasó. Me mostró, desea seguir viendo otro número natural, y de repente no me dejó escribir acá. Esta sentencia parecería como si se la hubiese salteado, ¿no? En realidad no se la salteó. Algo ocurrió acá, pasó por esta sentencia, y algo se cargó en la variable seguir, que obviamente era distinto a ese, por lo cual terminó el bucle y se acabó mi programa. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Se acuerdan cuando la semana pasada les hablé de la función fflash? Ahí, profe, todos ¿Sí? están poniendo F-Flash en el chat. Ah, muy bien. Perdón, no metí tira el chat y no lo estaba viendo. Faltaría. Ah, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que lo pusieron. Bien, bueno, para aquellos que todavía no les tiró nunca el error de que se les siga, es por eso, ¿sí? Y no tenemos que agarrar y poner fflash en todos lados. Faltó el fflash acá, y acá ponerlo también, ponerme otro acá, El y festival del como yo no F-Flash. sé yo no sé qué pasa, lo voy a poner en todos lados, y total, que profe que lea todos los fflash, no, pará, frenate y no pongas fflash por todos lados. El fflash va a ir siempre y cuando yo tenga un printf, ¿sí? Y luego venga un scanf de un carácter. Después del printf y antes del scanf. Después el scanf no tiene sentido, ¿sí? Así que no fijar acá. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que nosotros, cuando ingresamos variables, ¿sí? Cargamos variables, hacemos operaciones de ingreso de datos o de salida de datos, lo que ocurre es que no se guarda directo el valor que yo ingreso con el aprieto el enter, no se guarda directo en la variable, no ocurre eso. Ocurre que hay un buffer, como una bolsa, como una bolsita, donde se mete en el carácter, y luego es como si pasaríamos esa bolsita a otra persona, lo saca y lo guarda en la variable. ¿Bien? Es algo parecido a eso para explicarlo medio aniñado, ¿no? Después lo vamos a ir entendiendo realmente cómo funciona técnicamente. Nosotros tenemos un buffer de salida y un buffer de entrada. El de salida es el que lo vemos por pantalla, ¿sí? La consola. De salida de consola, ahí vemos todos los caracteres que salen de la bolsa y van hacia la pantalla, porque los vamos a mostrar. Y después lo que entramos, los datos de entrada, primero pasan por un buffer y de ahí se guardan en la variable. Ese buffer, ¿sí? Es el que está representado acá con std_in. Fíjense que hay un in acá, es porque es de entrada. ¿Sí? Yo estoy limpiando el buffer de entrada. Estoy agarrando, dando vuelta a la bolsa y tirando todo lo que tenía ahí adentro. Pero podría tranquilamente limpiar el buffer de salida. Esto es lo mismo que hacer una limpieza de pantalla. No es una limpieza de pantalla en realidad el comando, ¿sí? La limpieza de pantalla es otro. Entonces, con esto limpio esa bolsita que me queda con caracteres dando vueltas. ¿De dónde? Y a veces pasa que yo después de un printf me queda un carácter acá, generalmente el santo de línea en este caso, que no terminó de incluirse en el buffer de salida, si por decirlo de alguna manera, y también se incluyó en el buffer de entrada.
quedó en el buffer de entrada, ¿sí? Se pasó al buffer de entrada. Entonces, cuando yo hago scanf, me va a leer ese carácter que hay de más en esa bolsita, que no me pertenece, y va a pensar que lo ingresó el usuario. Lo va a tomar como que lo ingresó en un teclado, si no sabe en realidad el buffer lo que ocurrió. ¿Sí? Se lo pasa al scanf y punto. Ve algo en la bolsa, se la pasa y listo. Eso es lo que sucede. ¿Sí? Entonces la idea es que lo limpiemos, saquemos todo lo que tenga adentro y ahora sí, limpiamente podemos ingresar el valor con el teclado. ¿Bien? Eso es lo que ocurre. Generalmente ocurre con caracteres. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, después de un printf, limpian ese buffer de entrada para que no haya quedado nada dando vueltas y luego leemos el dato. ¿Sí? Bien. Ahora está viendo esto, ya tenemos resuelto el caso de este ejercicio con un while. Pero a mí no me gusta esto como se ve. Se ve raro, ¿no? Estamos inicializando la variable para que sí o sí, fíjense, estoy inicializando esta variable para que sí o sí al menos entre una vez en el while, ¿no? O sea, la estoy inicializando, entra porque obviamente estoy poniendo la condición verdadera para que entre, lo corro una vez y bueno, si decide cortar después el usuario, cortará o no, lo que sea. Pero al menos una vez se va a ejecutar. ¿A qué me suena esto? Al otro bucle, ¿no? Al do while. El de hacer mientras. ¿Qué hacía? Hacía, ¿sí? Ejecutaba el código y después verificaba si se cumplía la condición de que podamos seguir ejecutando o podamos seguir iterando o no. Entonces esto tranquilamente lo puedo cambiar y ya que deje de ser un while. Y puedo hacer un do while. ¿Cómo cambiaría esto? Y ahora yo haría esto, ¿sí? Vamos a comentar esto. Opa, lo pasé allá arriba. Y voy a hacer un do. Fíjense, esto es como el hacer. ¿Sí? El do es lo mismo que el hacer. Hacíamos algo acá. Mientras que. ¿Sí? Mientras que, y acá poníamos la condición, ¿no? ¿De qué? La condición para que pueda seguir ejecutando el bucle. Entonces, voy a hacer que, y fíjense que esta variable no la tengo que inicializar en este caso, porque ya estoy entrando en las sentencias de código. Entonces, voy a imprimir el i, ¿sí? Lo mismo que estoy haciendo ahí, lo mismo que estoy haciendo acá. Imprimo el i, ¿sí? Tengo estas tres variables, imprimo, ya i está inicializada, tres variables, dos variables, e i inicializada, perdón. Ahora, ¿qué voy a hacer? Incremento i en 1, lo mismo que está ahí adentro del while. Le voy a preguntar si desea seguir viendo otro número natural, desea ver otro número natural. Esto es ver. No sé por qué lo escribí tan mal. Bueno, ¿y acá qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un fleflush porque ya sé que me puede suceder. Y acá leemos a quién. A nuestro carácter seguir. Y ahora tendríamos que poner la condición de continuación de este bucle. ¿Dónde la voy a poner? Luego de la llave de cierre del do, voy a poner la condición. Mientras se cumpla que ¿qué? Que seguir sea ese, voy a seguir ejecutando el bucle. Y fíjense que yo pongo un punto y coma acá. ¿Sí? Fin de sentencia. Bien. Es el único bucle, en este caso, que está llevando el punto y coma, ¿no? Sí o sí. Entonces voy a ejecutar este código primero. Meli, Fíjense, ¿podés hacer un imprimo toque de i zoom? más. Un poquito, ahí. Meli, ¿Ahí está bien? queda el Sí. corchete queda, perdón, la llave queda antes del while. Antes del while. Perfecto. Cierra antes del while. Entonces, fíjense, yo no tengo que inicializar seguir como lo hice con el otro bucle.
Porque yo acá imprimo el número entero, ¿sí? Está inicializado obviamente, imprimo I, avanzo en I1, y ahora le pregunto al usuario si quiere ingresar otro valor, perdón, desea ver otro valor natural, y en ese caso le va a preguntar el valor y lo va a pisar adentro de la variable seguir, ¿sí? O sea que va a cargar el valor en la variable seguir. O sea que cuando yo ahora ejecute esta condición, seguir tiene un valor adentro, sea la n, la f, la h, cualquier valor, carácter que yo haya puesto, ¿sí? Va a tener algo. Entonces lo va a evaluar y ahí se va a fijar si continúa con este bucle. Pero ¿qué pasa? Esto se ejecuta al menos una vez. ¿Bien? Entonces, el do while se ejecuta al menos una vez. O sea, que tenemos esas sentencias de código al menos una vez se van a recorrer. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo. Y fíjense, ¿cómo me voy a dar cuenta que debo usar un do while y no un while? Y porque acá estás forzando a que entre en el bucle. Y si vos estás forzando a que entre en el bucle, significa que va un do while. ¿Bien? Porque al menos una vez va a ejecutarse. ¿Sí? Después, esta condición se irá alterando ¿dónde? Adentro del bucle. Lo mismo pasa acá. Acá no se altera, no se altera, no se altera, pero acá sí la estoy alterando. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió el do while? Perfecto. Sí. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Nada? ¿Cero dudas? Yo me olvidé lo del tema del flush. ¿Qué significaba? Sabía que borraba algo para eliminar tipo los datos de atrás. Creo que era Limpia, una cosa así. limpia el buffer de entrada. Lo que sucede es, después voy a poner una clase y nos vamos a dedicar a entender qué es lo que está sucediendo, por qué existe el buffer de entrada y de salida, sobre todo para el tema cuando vean archivos, que es casi el final de la cursada. Para darte a entender, no pienses que vos si apretás una tecla, apretás Enter y directamente se guarda acá. No, no pasa eso. Primero pasa por otro lugar. Es como si fuera que vos tenés un intermediario y te guarda ese valor. Se queda con ese valor que ingresó el teclado. Ahora, ese valor después lo va a transportar a la variable seguir. ¿Sí? Pero vos no es que vos apretaste Enter y ya se ingresó el valor. Pasa por ahí primero. A veces pasa que se mezcla lo que hay en el buffer de entrada con lo que hay en el buffer de salida. ¿Sí? El buffer de salida sería un printf, ¿no? Salida por pantalla. Y hay algún carácter dando vueltas en donde el buffer de entrada lo va a tomar, ¿sí? Lo va a tomar como un valor que se ingresó por teclado y después se lo va a guardar a la variable seguir. ¿Bien? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando yo quiera ingresar el valor, ya está, es demasiado tarde, porque ya el carácter lo tomó como que lo hubiese ingresado yo. No sabe el buffer lo que está sucediendo, simplemente sabe que se ingresó un carácter. No sabe si fue por teclado, por micrófono, si es un canal de audio, no sabe nada. Sabe que simplemente se ingresó un dato y lo tiene que transportar hacia la variable seguir. ¿Sí? Para que yo me asegure de que no hay nada en ese buffer de entrada, ¿sí? De que, que está limpito, lo limpio. ¿Sí? ¿Cómo lo limpio? Con esta función que se llama fflash. ¿Sí? fflash stdin. stdin porque es estándar input. ¿No? Sería el buffer de entrada en este caso. Si estoy limpiando Perfecto. ese buffer de entrada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Por qué lo pongo después en printf? Por esa razón, porque me toma algún carácter de acá, generalmente me va a tomar el salto de línea, ¿sí? Como un carácter de entrada, y el scanf lo va a leer como si fuera que lo hubiese ingresado yo en el teclado y nada que ver. Entonces lo limpio y después hago el scanf correctamente. Siempre o generalmente va a ocurrir con caracteres y no con números. ¿Bien? A veces puede llegar a ocurrir un caso extraño, pero nos vamos a dar cuenta enseguida porque va a saltar el scanf, o sea, no nos va a dejar ingresar el valor. ¿Sí? Bueno.
Después, cuando yo muestro por pantalla, que a la mañana me han preguntado, ups, vamos a borrar esto. Vamos a ejecutar ahora esto y se tiene que dar de igual manera como el otro bucle, ¿no? De recién. Desea ver otro número natural, ahí me muestra el 1, voy a apretar la S, el 2, S, 4, 5, 6, 7, 8. Supónganse que no me gusta a mí verlo todo así, no lo entiendo. ¿Sí? Me gustaría que se limpie todo esto y que me muestre el 17 y me pregunte. Después se limpie, me muestre el 18 y me pregunte. Bueno, acá aprieto, fíjense que aprieto una Q y se me va el programa igual. ¿Sí? No es necesario ingresar una X. En este caso, existe una función, ¿sí? Que se llama systemcls. Ahora se las voy a escribir. Le vamos a poner, después de que nos pregunta si queremos ver otro número natural, vamos a poner que nos limpie la pantalla acá. System CLS. Esta nos va a servir para que nosotros nada más no se nos haga un choclo en el buffer de salida, ¿no? En la consola. Entonces, limpia la consola de caracteres. Entonces lo que pasa acá no es como un F-Flash, simplemente se nos limpia la consola de los caracteres que hay ingresados. Entonces, si yo quiero ver otro número natural y aprieto S, fíjense que desapareció el 1 y ahora está el 2. S. Se limpia la pantalla. ¿Sí? Y ahora aprieto J porque quiero salir, ¿no? Y se limpió la pantalla otra vez y bueno, nada más finalizó el programa. ¿Bien? Un adorno que puedo hacer yo y que por ahí nos sirve si hay muchas cosas que vamos ingresando, muchos datos y queremos poder limpiar la pantalla para ir a otra cosa. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda con esto de los bucles? ¿Quedó todo bien? ¿Entendieron? ¿Pudieron seguir un poquito? Este código se lo subo porque hay veces que no podemos ir tan lento de ir avanzando para que todos puedan copiarlo. Así que yo este código, no sé si recuerdan en qué repo lo subíamos acá, en el Git. ¿Sí? Alguien, no sé si lo han visto ya. El Git tiene como si fuera un sistema de archivos, ¿sí? En este caso. Fíjense que están todas las carpetas de todas las comisiones, acá tenemos la de nuestra, ya he subido lo de la semana pasada, y les puse un TXT que les muestro cómo deberían incluir estos archivos .c que les subo a sus proyectos. ¿Sí? Pueden hacer un proyecto nuevo, ¿sí? Hacen un proyecto nuevo en la compu, y lo único que hacen es copiar, si quieren directamente de acá, ni siquiera deben descargar el .c que les subo. Fíjense que hice clic sobre el archivo y me muestra lo que hay dentro. Copio todo esto, ¿sí? Y lo pego sobre mi proyecto nuevo, ¿no? Borro todo esto, obviamente. Selecciono todo esto y directamente aprieto pegar. Y fíjense cómo pegué el código y ya está. Ahí tengo el código de la clase copiado a mi compu. ¿Bien? Si no, se lo descargan el .c. ¿Sí? Lo que puedo hacer es descargarlo. ¿Y qué hacen? Si ustedes lo descargan, les va a quedar un .c. A ver, vamos a hacerlo rápido. Les muestro un .c en la compu. ¿Dónde estoy? Yo acá tengo los .c. Y ustedes lo que pueden hacer, los que tenemos acá, fíjense que ponen abrir como, ¿sí? Abrir como o abrir con, ¿sí? Y ustedes eligen qué aplicación y elijan Notepad. Y fíjense lo que puedo hacer, puedo agarrar y leerlo como si nada, ¿sí? Y acá copio y pego o hago lo que quiera. Simplemente veo el código para ver si lo estoy haciendo bien lo que yo estoy haciendo o para guiarme, si no es necesario que creen un proyecto y lo incluyan. Lo pueden inclusive leer de esta manera. Bueno, ya saben que todo está acá en el Git. Lo descargan, jueguen un poquito, aprendan un poquito. No les digo que aprendan a usarlo, simplemente fíjense que son carpetas y son archivos que los puedo descargar. Acá tienen para las opciones. Ay, me está tapando todo el
el Zoom. Y acá tienen más carpetas, ¿sí? Más archivos, perdón. Fíjense que también tengo de otra comisión, que igual vamos viendo casi lo mismo, así que vamos a la par las dos comisiones, así que van a ver casi el mismo código. Pero también tienen de otras comisiones, si desean ver, de otros profes, código. Esto ya les he mencionado también. Otro detalle que no les mencioné es que he modificado las fechas de examen, pero del segundo parcial y del recuperatorio del primer parcial, porque no me acuerdo si se los dije la semana pasada a ustedes, creo que sí, fueron la única comisión que se los dije. Se tiene que tomar el recuperatorio del primer parcial antes del segundo parcial, así que lo tuve que poner antes, ¿sí? Antes de junio. El detalle, ¿por qué? Porque cuando se hacen los grupos para el TP de laboratorio, y algunos van recursando porque van desaprobando, van desapareciendo sus integrantes, y la idea es que queden todos juntos, ¿no? Que terminen el proyecto todos juntos, sino que lo termine haciendo uno solo, que generalmente ocurre eso. Así que está cambiado todo acá, ¿sí? Ya les he modificado también la planificación. Inclusive las dejé como una HTML y así no tienen que mirar un archivo ni nada. Ahí está todo ahí. Bien, creo que no queda más nada por decir. Otro tema que me pasó, que lo tengo que hablar con Noé, vos también, perdón. Los miércoles voy a tener que hacer un switch entre clases teóricas, ¿sí? Y clases prácticas, porque me cambiaron el horario de una materia y se me va a complicar dar la clase teórica, así que directamente la vamos a tener la clase teórica de 15:30 a 17:30 y la consulta la tenemos cambiada, ¿sí? Nada más eso. Van a tener el mismo horario, pero en vez de ser primera hora teoría, va a ser primera hora consultas. Yo esto después lo voy a efectivizar una vez que primero lo acordamos con Noé y todo, y ahí lo vamos a ir cambiando. ¿Bien? Ok, Y nada más para avisarles. Este miércoles no tiene efecto porque es feriado, ¿sí? Sería a partir del otro miércoles. Bien, mañana hay clase de teoría, porque tenemos que ver el tema nuevo, y si no se los doy el mañana, no se los puedo dar hasta la semana que viene, ¿sí? Así que practiquen con la guía está bien. que les quedó La que estábamos haciendo. de la semana pasada, claro. La segunda hoja sería. Sí, Sí, que son pocos quedaban 3 ejercicios, así ejercicios, que creo. son re poquitos, sí. Hoy a la mañana me asusté cuando vi que eran tan pocos, porque como que practican muy poquito para empezar luego con lo nuevo. Cualquier cosa ya les dije que tienen la guía del CEINT y ahí hay algunos más, ¿sí? Los pueden traducir y los usan. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Bien? Una Pero pregunta, bueno, profe. para mostrarles, sí. ¿Qué diferencia va a haber entre el Sí. primer parcial de programación y el primer parcial de laboratorio? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los La dos? diferencia es que en programación te En van a el hacer parcial, preguntas digo. teóricas. Ah, En claro, programación te van a teoría y hacer después preguntas práctica. teóricas. Y vas a tener que desarrollar código sin usar el CodeBlocks. Ah, bien. No es para asustarlos, lo van a poder hacer. ¿Sí? Ahora Sí, sí. quizás digan, no, es imposible hacer eso, pero nada, después lo van a poder hacer. Gracias, profe. Pero la diferencia principal es esa. En laboratorio ustedes siempre van a usar el CodeBlocks. Y Bien. en programación no lo van a usar nunca. Ahí está, esa es la diferencia principal entre ambos. Joya. Acá tienen, son 6 ejercicios, así que háganlos, son 6. ¿Sí? Así hacen 2 por día no, para mañana ya deberían tener por lo menos la mitad hechos, ¿sí? Porque quiero que practiquen con los bucles para luego ver el tipo de dato nuevo que vamos a ver, que se llama pilas, y necesitamos saber bucles, ¿sí? Por lo menos lo tienen que entender para poder afianzar bien el tema de pilas y no quedarse relojeando con los bucles, ¿sí? Que no es la idea. Bien. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda con esto? Pues yo no les voy a explicar el tema nuevo porque no tiene sentido ahora en media hora que me ponga corriendo a explicarles. Yo tengo una consulta sobre ¿Vamos los bien? parciales. ¿Se puede en algún momento, o sea, vas a dar en algún momento algún prototipo de parcial de otros años? ¿Se puede adquirir? Sí, les voy a pasar. Sí, hay un montón para tirar al techo. Igual no sé si están todos en Discord. Yo ahí les voy a pasar un par.
los voy a dejar en un canal, voy a abrir un canal de parciales y ahí pasen ustedes parciales, que se pasen entre comisiones y todo, así tienen para tirar al techo para practicar. Tendrían que ser todas las La idea materias así, sería algo ¿no? así. Claro, Sí, ¿no? estaría Porque bueno que ojalá se se pasen comparan entre tanto en Estaría otras bueno, materias. ¿no? Se hace medio misterioso en otras materias. Claro, no, y no sé, porque después... No, no. Mira, programación, lo que pasa es que no les voy a mentir, mis parciales son muy distintos a los de los otros profes. Así que eso les tengo que aclarar Pues eso si no porque puedes quizás hagan tirar, un parcial. pero si no vos puedes tirar No, algo parecido, algo de eso, si no, sí, les no voy el a pasar mismo, cosas pero mías que he hecho el año pasado. Sí, sí, el año pasado he dado la materia y he dado, o sea, era la primera vez que he dado la materia, así que no tengo tanto contenido de mi parte, pero sí hay bastante que les puedo ir pasando. dale. Y les voy a armar un cuestionario también, así practican con el cuestionario. Pero bueno, la idea es que ustedes si tienen parciales o si hay algún recursante o algo que les pase, porque hay parciales que también son de los que cuando se hacían en la presencialidad, así que esos hay, pero para ir al techo. Así que bueno, después les paso, no se preocupen que vamos a tener para que ustedes practiquen. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿dudas? ¿Cero? No, no. No, no, ninguna. O sea, hasta que me Bueno, ponga a hacer, después les no, subo esto. no voy a encontrar. Ok. Bueno, después les subo esto, así ya lo tienen, ya saben que estoy subiendo los archivos. Por las dudas, ¿sí? No es necesario que saquen pantallazos o se maten copiando todo, ¿sí? Ya saben que lo van a tener ahí subido. ¿Bien? Dale. Bueno, entonces los libero y nos vemos mañana, ¿sí? Recuerden que mañana es teoría de 15:30 a 17:30. Ok. ¿Bien? Dale, profe. Bueno, Dale.